La grabaron cuando salió del remate con aquella máquina quemada amarrada en la parte trasera de un triciclo oxidado. No era pequeña, no era ligera y definitivamente no era nueva. El hierro estaba ennegrecido, el pedal colgaba torcido y el motor tenía manchas oscuras como si hubiera ardido por dentro. El vendedor no dio garantía, solo dijo: si prende, es milagro. Álvaro fue quien empezó a reírse. No necesitó gritar, solo levantó el celular. Miren lo que compró, dijo, enfocando el metal muerto. Ni para coser un botón sirve, y ella cree que va a salvar su vida con esto. Las risas llegaron rápido. Clientes, vecinos, curiosos. Alguien dijo chatarra, otro dijo desesperación, y alguien más apostó que no duraría una semana antes de terminar vendiéndola por kilo. Mireya no respondió. El calor del mediodía caía pesado sobre la calle de tierra. El polvo se levantaba con cada paso y se pegaba al sudor de su cuello. Sus manos, ásperas por años de costura, sujetaban la cuerda que aseguraba la máquina como si cargara algo más que hierro. No discutió, no explicó, solo caminó. El taller estaba pegado a su casa. Una construcción baja de bloc sin pintar, techo de lámina que crujía cuando el sol golpeaba directo. La puerta era una cortina de tela gruesa, manchada por años de aceite y tiza. Dentro, el aire olía a tela vieja y metal caliente. Una mesa coja sostenía retazos doblados con precisión. Una lámpara amarilla colgaba torcida sobre el centro del cuarto, y en una esquina, la máquina anterior, pequeña y doméstica, descansaba con el pedal suelto y la aguja rota. Álvaro entró detrás de ella. ¿De verdad crees que eso va a funcionar?, preguntó, mirando el hierro ennegrecido con desprecio. Ni siquiera sabes arreglar lo que ya tienes. Mireya acomodó la máquina en el centro del taller. El peso hizo crujir la madera. Sus dedos recorrieron el metal como si leyeran una historia invisible. Todavía puede, murmuró. Álvaro soltó una risa corta. Tú también decías eso de nosotros. El silencio se volvió espeso. No hubo gritos, no hubo insultos nuevos. Solo esa frase cayendo en medio del taller como una aguja que no encuentra tela. Esa misma tarde, él salió con una maleta pequeña. No cerró fuerte la puerta, no miró atrás. La cortina de tela volvió a caer en su lugar, moviéndose apenas con la corriente caliente que entraba desde la calle. Mireya quedó sola frente a la máquina quemada. El taller se veía más pequeño sin ruido. La lámpara vibraba levemente. Una gota de sudor bajó por su sien y cayó sobre el metal oscuro. Apoyó el pie en el pedal. Nada. Silencio. El motor no respondió. Ni un zumbido. Ni una chispa. Desde afuera se escucharon pasos y murmullos. Alguien comentó algo sobre terquedad. Otra voz dijo: pobre mujer. Mireya retiró el pie. Respiró hondo y comenzó a desatornillar la tapa del motor con un destornillador viejo. El interior estaba cubierto de polvo negro y cables resecos. No parecía una máquina, parecía un recuerdo quemado. Pero ella no estaba mirando lo que fue, estaba buscando lo que aún podía ser. Esa noche el taller no tuvo luz extra. Solo la lámpara amarilla y el sonido pequeño del metal siendo limpiado con un trapo húmedo. Afuera, la calle volvió a su rutina. Las risas se apagaron con la distancia. Nadie imaginaba que ese hierro oscuro, inmóvil y despreciado sería el punto exacto donde la historia cambiaría de dirección. Y Mireya tampoco lo sabía. Solo sabía una cosa. No tenía otra opción que hacerlo funcionar. La primera noche no buscó milagros. Buscó tornillos. El taller estaba cerrado, pero el calor seguía atrapado bajo la lámina. El aire olía a metal oxidado y aceite viejo. La lámpara amarilla proyectaba sombras largas sobre la mesa coja donde descansaba la máquina abierta, como un cuerpo expuesto en silencio. Mireya pasó un trapo húmedo por dentro del motor. El polvo negro se pegaba a sus dedos y manchaba sus uñas. Cada cable reseco parecía una advertencia. Cada pieza suelta una historia de abandono. Apoyó el oído cerca del engranaje. Giró la rueda manual. Un roce áspero respondió. No era vida, pero tampoco era muerte total. Afuera, la calle fue apagándose poco a poco. Una motocicleta pasó levantando tierra. Un perro ladró a lo lejos, luego nada. Solo el zumbido intermitente de los insectos contra la lámina caliente. Recordó las risas. No con enojo, con claridad. La grabación ya debía estar circulando. El gesto de Álvaro enfocando el hierro quemado. La frase repetida como eco: ni para coser un botón sirve.
Ella sí sabía coser botones, sabía coser cierres invisibles, sabía remendar mangas sin que se notara la cicatriz. Lo que no sabía era rendirse. Quitó el motor con cuidado, lo colocó sobre la mesa y examinó las escobillas gastadas. Una estaba casi consumida, la otra apenas sostenida por un resorte oxidado. Abrió una caja vieja donde guardaba piezas de máquinas anteriores. Tornillos distintos, arandelas sueltas, pedazos de alambre, un fusible que no recordaba haber comprado. Probó encajar uno, no ajustó. Probó otro, tampoco. El reloj marcó casi medianoche cuando logró fijar la escobilla con una pequeña lámina doblada. No era elegante, no era perfecto, pero era firme. Volvió a montar el motor, apretó los tornillos, limpió el exceso de grasa, se sentó, apoyó el pie en el pedal, nada. El silencio fue más pesado esta vez. Se inclinó hacia atrás y cerró los ojos un segundo. El ventilador viejo del techo giraba lento, como si también estuviera cansado. «Todavía puede», susurró de nuevo. Esta vez no hablaba de la máquina. Volvió a revisar el cableado. Descubrió un empalme mal aislado. Cortó la parte dañada con una tijera de costura y lo unió con cinta negra que había usado para marcar dobladillos. Afuera, una voz pasó comentando algo sobre orgullo. No se detuvo a escuchar. Ajustó la última tuerca. Respiró hondo. Presionó el pedal. El motor respondió con un golpe seco, luego otro, después un zumbido débil inestable, como un animal que intenta levantarse después de mucho tiempo. Mireya retiró el pie de inmediato. No celebró. Sabía que eso no era suficiente. Volvió a presionar. El zumbido se sostuvo 3 segundos más antes de apagarse. 3 segundos. Para cualquiera era insignificante. Para ella era prueba. El hierro no estaba muerto, solo estaba detenido. Ajustó la tensión del hilo. Cambió la aguja por una que guardaba para emergencias. Tomó un retazo grueso de mezclilla y lo colocó bajo el prensatelas. El pedal vibró bajo su pie. El motor giró. La aguja bajó. Una puntada torcida marcó la tela. El hilo se enredó de inmediato y la máquina se detuvo con un quejido metálico. El silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio del inicio. Ahora había sonido en la memoria del cuarto. Ahora había movimiento posible. Mireya apoyó la frente contra el metal tibio. No estaba funcionando bien, pero estaba funcionando, y eso cambiaba todo. Cuando apagó la lámpara, la máquina quedó en medio del taller como una sombra nueva. No hermosa, no brillante, pero distinta. En la calle, alguien volvió a reír al recordar la grabación. No sabían que esa noche el hierro había respirado por primera vez. Y cuando algo respira, ya no es fácil enterrarlo. El segundo día amaneció con el taller todavía tibio. El metal guardaba el calor de la noche anterior y el aire olía a aceite mezclado con polvo. La máquina estaba en el centro, abierta otra vez, como si no hubiera dormido. Mireya no encendió la lámpara. La luz de la mañana entraba por la rendija de la cortina y dibujaba una línea clara sobre la mesa. Colocó el retazo de mezclilla de nuevo bajo la aguja. No pensaba en la grabación, pensaba en tensión, en equilibrio, en ajuste fino. Movió el tornillo del prensátelas apenas 1 milímetro. Giró la rueda manual con lentitud. Escuchó el roce interno del engranaje. Ahora no era áspero, era irregular, pero vivo. Presionó el pedal. El motor respondió más firme que la noche anterior. El zumbido ya no temblaba tanto. La aguja bajó, subió, bajó otra vez. 3 puntadas, 4. El hilo volvió a enredarse. Mireya soltó el pedal antes de que el motor forzara. No golpeó la mesa, no suspiró fuerte. Desarmó de nuevo. Desde afuera, la vida seguía igual. La señora de la esquina barriendo la calle. Un vendedor ambulante gritando ofertas. Una moto pasando demasiado rápido. Nadie pendiente del taller. Eso la ayudaba. Quitó la bobina inferior. Estaba mal colocada. Ajustó la tensión. Limpió la cápsula con la punta de un alfiler. El taller era pequeño, pero cada objeto tenía historia. La caja de hilos heredada de su madre, el metro amarillo marcado con tinta, las tijeras pesadas que nunca prestaba. Tomó aire, colocó el retazo una vez más. Pedal, zumbido, aguja. Esta vez la línea avanzó más lejos antes de torcerse. No era perfecta, pero era continua.
La tela se deslizó bajo sus dedos con una resistencia distinta. El sonido cambió. Ya no era quejido, era fricción estable. Se inclinó más cerca, presionó con firmeza. La máquina sostuvo el ritmo. Una línea recta apareció sobre la mezclilla, no larga, no hermosa, pero recta. Mireya levantó el pie lentamente, miró la costura, pasó el dedo sobre el hilo aún caliente. Era real. Se permitió una respiración más profunda. En ese momento la cortina se movió. ¿Ya prende?, preguntó una voz desde la entrada. Era doña Nati, pequeña, encorvada, siempre con un delantal lleno de bolsillos. Mireya no sonrió. «Camina», respondió. La vecina avanzó 2 pasos, observando la línea sobre la tela. «No suena tan muerta». «No lo está». Doña Nati asintió. No hizo comentarios sobre Álvaro. No habló de la grabación. Solo dejó sobre la mesa una bolsa con retazos. «Si aguanta, tengo 3 uniformes que necesitan arreglo». La frase quedó suspendida en el aire como una prueba más grande que cualquier risa. 3 uniformes, trabajo real. Mireya miró la máquina, miró la tela, miró la línea recta imperfecta. «Tráelos», dijo. Doña Nati se fue sin prometer nada más. El taller quedó otra vez en silencio. Pero ahora el silencio tenía peso distinto. La máquina no era todavía fuerte, no era confiable. Cada cierto número de puntadas el motor vibraba de más. El pedal se sentía inestable. El hilo debía ajustarse constantemente. Pero ya no era chatarra inmóvil, era herramienta en proceso. Al mediodía, cuando el calor golpeó la lámina con fuerza, Mireya cosió durante 1 hora seguida, lento, sin forzar, escuchando cada sonido interno. Una aguja se rompió, la cambió. El hilo se cortó, lo volvió a enhebrar. El motor se apagó de golpe una vez. Esperó. Dejó que se enfriara. Lo intentó de nuevo. Funcionó. Cuando terminó el primer uniforme, la costura no era perfecta, pero estaba firme, limpia, funcional. Desde la calle, alguien volvió a mencionar la grabación. Mireya no levantó la cabeza. No estaba cosiendo para callar bocas. Estaba cosiendo para sostener el taller. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Al caer la tarde, la máquina seguía encendida. El zumbido ya no sonaba frágil, sonaba persistente. Y la persistencia, aunque nadie la aplauda, siempre termina haciendo ruido. Los 3 uniformes llegaron esa misma tarde, doblados con cuidado dentro de una bolsa transparente. Doña Nati no explicó nada, solo los dejó sobre la mesa y dijo: «El lunes los recogen». Era jueves. 4 días. Mireya miró las costuras abiertas, los cierres dañados, las mangas descosidas. No eran arreglos pequeños, eran prendas que necesitaban resistencia. Puntadas firmes, ritmo constante. La máquina seguía en prueba. El calor bajo la lámina se volvió más intenso conforme avanzaba la tarde. El aire no circulaba. El taller parecía respirar lento y pesado. Afuera, la calle seguía su rutina indiferente. Mireya pasó la mano sobre el primer uniforme. «Aguanta», susurró. No estaba claro si hablaba con la tela o con el motor. Comenzó con la manga más sencilla. Ajustó la tensión del hilo. Probó en un retazo antes de tocar la prenda real. El pedal respondió estable los primeros minutos. Zumbido continuo, aguja firme, puntadas parejas. El sonido se volvió hipnótico, no fuerte, no elegante, pero constante. A mitad de la costura, el motor vibró de más. Mireya soltó el pedal, esperó. El silencio volvió a llenar el cuarto. El ventilador giraba lento arriba, como si vigilara. Volvió a presionar. El motor respondió, continuó. Cada puntada era una decisión. No podía acelerar, no podía forzar. Si el motor se quemaba otra vez, no habría dinero para reemplazarlo. Terminó la primera manga. Revisó el interior. El hilo estaba firme, no había saltos. Respiró. El segundo uniforme presentó más resistencia. La tela era más gruesa. El motor tuvo que trabajar con mayor presión. El pedal vibraba bajo su pie. Desde la calle, una voz masculina comentó algo en tono burlón. No se detuvo a escuchar. La aguja bajaba y subía con regularidad, pero el sonido cambió ligeramente. Más grave, más exigido. Mireya redujo la velocidad. El motor sostuvo. Terminó la costura principal. Cuando levantó la prenda, un pequeño aplauso metálico se escuchó. La máquina había detenido el movimiento por sí sola. No se había apagado.
Se había protegido. Mireya la miró como si acabara de comprender algo nuevo. No era solo hierro reparado, era una máquina que todavía sabía defenderse. Al caer la noche, los 2 primeros uniformes estaban listos. El tercero quedó sobre la mesa. El más complicado. Tenía el cierre completo dañado y una costura lateral abierta casi desde la cintura hasta la rodilla. Se sentó frente a la máquina con el último uniforme entre las manos. El silencio del taller era más denso ahora. No había risas afuera, no había voces, solo el sonido lejano de un camión pasando por la avenida principal. Presionó el pedal, el motor respondió, la aguja entró en la tela. El cierre nuevo avanzó centímetro a centímetro. A mitad del recorrido, la luz parpadeó. 1 vez, 2 veces, y se fue. El taller quedó en oscuridad. El ventilador se detuvo, el zumbido desapareció. Solo quedó el calor atrapado y la respiración de Mireya. Afuera, algunas casas tenían planta eléctrica. El barrio no era ajeno a los cortes de luz, pero ella no tenía respaldo. El uniforme quedó atrapado bajo el prensatelas, la máquina inmóvil. Mireya apoyó las manos sobre la mesa. Podía esperar hasta la mañana, pero el lunes no se movería. La cortina se movió ligeramente con el aire nocturno. La oscuridad no ofrecía soluciones, pero tampoco ofrecía rendición. Sacó una linterna pequeña de un cajón. La apoyó junto a la aguja. La luz blanca iluminó apenas el área necesaria. Miró el pedal, lo soltó del motor y comenzó a mover la rueda manual con la mano. Con la mano, lento, milímetro a milímetro. La aguja bajaba y subía sin electricidad. El sonido ya no era zumbido, era roce mecánico, constante, firme. La costura avanzó así durante casi 1 hora. Su muñeca dolía, la espalda le ardía, pero el cierre quedó colocado. Cuando levantó la prenda, el silencio del taller parecía distinto. No había electricidad, no había ventilador, no había ruido externo. Pero la máquina había seguido trabajando, sin motor, sin aplausos, sin espectadores. Y eso valía más que cualquier burla grabada. El lunes llegó más rápido de lo que Mireya habría querido. El taller amaneció ordenado. Los 3 uniformes estaban colgados en una cuerda improvisada contra la pared. No tenían etiquetas nuevas ni empaques elegantes, solo costuras firmes y cierres alineados. La máquina estaba apagada, limpia, cubierta con un paño gris. No parecía heroica, no parecía especial, pero estaba intacta. Mireya revisó cada prenda una vez más. Pasó los dedos por las puntadas. Jaló ligeramente los hilos para asegurarse de que no cedieran. Nada se movió. El calor todavía no golpeaba fuerte cuando doña Nati apareció en la entrada. ¿Listos? Mireya asintió. La vecina tomó el primero. Lo revisó en silencio. Giró la prenda al derecho. Probó el cierre. Jaló la costura lateral. No dijo nada durante varios segundos. Luego miró a Mireya. ¿Cuánto es? La pregunta cayó distinta. No era caridad. No era favor. Era trabajo. Mireya dio un número bajo. No por inseguridad, por estrategia. Sabía que la máquina todavía estaba en proceso. Sabía que necesitaba movimiento más que margen. Doña Nati pagó sin discutir. Si aguantan, te traigo más. Cuando salió, la calle no explotó en comentarios. Nadie aplaudió. Nadie preguntó nada. Pero 2 horas después, una mujer tocó la cortina. ¿Arregla mochilas? Mireya miró la máquina cubierta. Sí. La mujer dejó una mochila con la cremallera rota. Luego llegó otra, luego un pantalón escolar, luego llegó otra, luego un pantalón escolar, luego una blusa con el dobladillo suelto. Nada grande, nada espectacular, pero constante. El zumbido del motor volvió a escucharse durante la mañana. No fuerte, no desafiante, solo estable. Desde la esquina, alguien observaba. Álvaro había regresado al barrio. No entró al taller, se quedó apoyado contra un poste, mirando la puerta entreabierta. Esperaba escuchar el sonido quebrado del motor. Esperaba ver humo. Esperaba que la máquina muriera de nuevo. Pero el zumbido no se interrumpió. Pasó media hora. Luego otra. La mochila salió con cierre nuevo. La mujer pagó en efectivo. Álvaro dejó de apoyarse en el poste. Caminó hacia la cortina. No entró. Solo miró desde el borde. Mireya no levantó la vista. Estaba concentrada en una costura doble sobre tela gruesa. La máquina vibraba firme bajo su pie. El sonido era distinto ahora. No sonaba frágil, sonaba acostumbrado al esfuerzo.
Álvaro carraspeó. Así que, funciona. No fue pregunta, fue intento de minimizar. Mireya soltó el pedal lentamente. Camina, nada más. Él recorrió el taller con la mirada. La mesa seguía coja. La lámpara seguía torcida. El ventilador seguía viejo. Nada parecía haber cambiado, pero el orden era otro. La energía era otra. Y eso lo incomodó más que cualquier discusión. Te dije que no iba a servir, murmuró. Mireya volvió a presionar el pedal. La aguja bajó y subió con precisión. No servía antes, respondió sin mirarlo. Ahora sí, el zumbido llenó el cuarto. Álvaro no tenía argumento contra ese sonido. Se quedó unos segundos más, esperando quizás que algo fallara. Nada falló. El hilo avanzó recto. La tela se deslizó sin resistencia. El motor sostuvo el ritmo. Álvaro se fue sin despedirse. Desde la calle, el taller parecía el mismo de siempre. Pero por primera vez, el sonido de la máquina no era prueba. Era evidencia. Y cuando la evidencia empieza a acumularse, la burla ya no tiene dónde sostenerse. El martes por la tarde, cuando el calor ya había hecho sudar las paredes de lámina y el ventilador apenas movía el aire espeso, alguien tocó la cortina con firmeza. No era una vecina, no era un arreglo pequeño. Era la directora de la escuela del barrio. Entró con postura recta y una carpeta bajo el brazo. Miró el taller con atención, no con burla, con cálculo. Me dijeron que está trabajando bien, dijo. Mireya no dejó de mover la tela bajo la aguja. Trabajo limpio. La directora abrió la carpeta. Sacó una hoja con medidas y números escritos a mano. Necesito 12 uniformes completos para el desfile. Ajustes, refuerzos y bordado del escudo. En 10 días, el motor siguió zumbando. 12. No eran 3, no eran mochilas, no eran arreglos pequeños. Era volumen, era presión, era riesgo. Mireya levantó el pie del pedal y miró la hoja. Las telas eran gruesas. El bordado exigía precisión constante. El desfile no podía esperar fallas. La máquina seguía en proceso. Podía decir que no, podía proteger lo poco que ya estaba funcionando. Pero el taller no crecía evitando peso. Crecía soportándolo. Los entrego, dijo. La directora asintió. El pago es al entregar. Dejó un anticipo mínimo sobre la mesa. No generoso, no ofensivo, solo suficiente para empezar. Cuando salió, el taller quedó en silencio. La hoja con las medidas parecía más grande que la máquina misma. Mireya apoyó ambas manos sobre la mesa. No era miedo lo que sentía, era conciencia. Si el motor se quemaba a mitad del encargo, no habría margen para reemplazo. Si el bordado fallaba, no habría segunda oportunidad. Encendió la máquina. El zumbido llenó el cuarto. No sonaba temeroso, pero tampoco era invencible. Comenzó por el más pequeño. Tela firme. Refuerzo doble en las rodillas. Costura interna reforzada. El motor trabajó constante durante la primera hora. En la segunda, comenzó a calentarse más de lo habitual. Mireya apagó antes de forzarlo. Esperó. El ventilador giraba lento sobre su cabeza. Afuera, el barrio seguía igual. Nadie sabía del encargo grande. Nadie imaginaba la presión que estaba contenida dentro de esas 4 paredes. Volvió a encender. Continuó. Al caer la noche, llevaba 2 uniformes avanzados. Las manos le dolían, la espalda ardía, pero el ritmo se mantenía. En el tercer uniforme, cuando estaba marcando el escudo con hilo azul oscuro, el motor vibró con una intensidad distinta. No era la vibración habitual, era inestable. El zumbido perdió equilibrio. La aguja golpeó la placa metálica con un sonido seco. La máquina se detuvo. Silencio. El calor dentro del taller parecía más pesado. Mireya no reaccionó de inmediato. Escuchó. Nada. Intentó presionar el pedal. Nada. El anticipo estaba sobre la mesa. 12 uniformes prometidos, 10 días y la máquina inmóvil. Afuera, una moto pasó levantando polvo. Nadie entró. Nadie sabía. Mireya retiró la tela con cuidado. Observó la aguja doblada. No rota, solo torcida. La cambió, intentó de nuevo. El motor dio un pequeño intento y volvió a apagarse. Esta vez no era tensión. Era algo interno, algo más profundo. Mireya apoyó la frente contra el metal tibio. No lloró, no gritó. Solo pensó una frase clara: no ahora. El taller estaba en silencio otra vez. Pero no era el silencio del inicio.
Era el silencio antes de decidir si se avanza o se pierde todo. El taller no tenía reloj visible, pero el tiempo se sentía en el calor acumulado bajo la lámina. La máquina estaba inmóvil en el centro de la mesa, con el uniforme a medio bordar atrapado bajo el prensatelas. Mireya no la tocó durante varios minutos. Escuchó. El silencio del metal decía más que cualquier ruido. No era la aguja, no era el hilo, no era la tensión, era el motor otra vez. Pero esta vez no parecía simple desgaste. Desconectó el cable. Desatornilló la carcasa con movimientos lentos. No por duda, por cuidado. Al levantar la tapa, un olor leve a quemado salió del interior. No fuerte, no dramático, solo persistente. El ventilador del motor estaba cubierto de polvo oscuro. Una de las escobillas, la que había adaptado con lámina improvisada, estaba casi consumida. Mireya apoyó la pieza sobre la mesa. No había repuesto exacto. Buscó en la caja de piezas recicladas. Tornillos, resortes, cables viejos. Ninguna escobilla del tamaño correcto. El encargo seguía sobre la mesa. 12 uniformes, 10 días, ahora 9. Desde la calle se escuchó una risa lejana. No sabía si era por ella o por otra cosa, pero el sonido llegó igual. Se sentó en la silla baja frente a la mesa. Podía cancelar, podía devolver el anticipo, podía decir que la máquina no estaba lista. Nadie la obligaba, pero sabía algo que nadie más sabía. El motor no se había quemado por exceso, se había detenido por límite, y los límites, cuando se conocen, se pueden ajustar. Tomó la escobilla gastada, la midió con el metro amarillo. Cortó un pequeño bloque de grafito de una pieza vieja que guardaba para marcar telas gruesas. No era del mismo material exacto, pero tenía densidad suficiente. Lo lijó, lo moldeó, lo probó. No ajustó al primer intento, lo volvió a cortar. El polvo negro del grafito se pegó a sus manos. El taller olía a metal y a calor retenido. La luz comenzaba a bajar cuando logró encajar la pieza dentro del soporte. No era perfecta, pero deslizaba. Rearmó el motor, apretó tornillos, conectó el cable, respiró hondo, presionó el pedal. Nada, esperó, volvió a presionar. Un golpe seco, luego un giro lento. El ventilador interno comenzó a moverse con dificultad. Después, zumbido, no fuerte, pero continuo. Mireya no aceleró, lo dejó girar en vacío. Escuchó cada vibración. El sonido no era idéntico al anterior, era más grave, más estable. Colocó el uniforme bajo la aguja, pedal suave. La aguja bajó, subió, bajó de nuevo. El bordado azul continuó exactamente donde había quedado. El motor sostuvo. 5 segundos, 10, 15. La costura avanzó. El taller volvió a llenarse de ese sonido persistente que ya no sonaba frágil. Sonaba trabajado, sonaba ganado. Mireya terminó ese escudo completo antes de apagar la máquina. No celebró, no se permitió alivio exagerado. Sabía que no estaba fuera de riesgo, pero algo había cambiado. Ya no dependía de piezas perfectas, dependía de conocimiento, de paciencia, de entender lo que otros descartaban sin mirar por dentro. Afuera, el barrio seguía igual. La grabación aún circulaba en algunos teléfonos. La frase, ni para coser un botón, seguía repitiéndose en bocas distraídas. Pero dentro del taller, el motor volvía a girar. Y esta vez, no era improvisación, era adaptación. Y cuando alguien aprende a adaptarse, ya no es fácil detenerlo. El miércoles amaneció con el taller en movimiento antes de que el sol golpeara la lámina. Mireya no esperó a que el calor apretara. Encendió la máquina temprano y dejó que el motor girara unos minutos en vacío. Escuchó. El zumbido era más profundo que antes, no más fuerte, más firme, como si ya conociera su propio límite. Colocó el cuarto uniforme bajo la aguja. Pedal, costura, sin vibración brusca, sin apagones repentinos. El hilo azul avanzaba formando el escudo de la escuela con una precisión que días atrás habría parecido imposible. Cada cierto tiempo apagaba el motor para evitar sobrecalentarlo. Ya no trabajaba por impulso, trabajaba por estrategia. A media mañana, el taller ya tenía 5 uniformes completos colgados en la cuerda contra la pared. 5. Desde la calle, el sonido constante empezó a llamar la atención. No era ruido intermitente, no era ensayo fallido, era producción. Una mujer se detuvo frente a la cortina, luego otra. No entraban, solo escuchaban.
El zumbido no se cortaba, no titubeaba. Álvaro pasó cerca del mediodía. No se apoyó en el poste esta vez. Caminó más lento de lo necesario frente al taller. El sonido lo acompañó durante varios pasos. Persistente, estable. No entró. Pero tampoco sonrió. Dentro, Mireya no levantó la cabeza. El taller estaba concentrado en el ritmo. 6 uniformes, 7. El calor subió al punto más alto. El aire se volvió pesado. La máquina estaba tibia al tacto, pero no ardía como antes. Ajustó el ventilador interno con una pequeña perforación extra que había hecho en la carcasa la noche anterior para que el aire circulara mejor. Pequeño cambio, gran diferencia. Por la tarde, la directora volvió sin avisar. Se detuvo en la entrada. Observó los uniformes colgados. Pensé que apenas estaría empezando, dijo. Mireya siguió cosiendo. Ya voy a la mitad. La directora tomó uno de los uniformes terminados. Revisó el refuerzo en las rodillas, el bordado, la línea de la cintura. No encontró fallas. Seguro que alcanza el tiempo. Mireya levantó la mirada por primera vez en el día. Alcanza. No era arrogancia, era cálculo. Cuando la directora se fue, dejó algo más que palabras. Dejó expectativa. Y la expectativa, en un barrio donde ya la habían dado por perdida, pesaba más que cualquier burla. Al caer la noche, el 8º uniforme estaba listo. La máquina descansaba cubierta por el paño gris, no como protección frágil, sino como herramienta que había cumplido jornada. Desde la calle, 2 jóvenes comentaban en voz baja: sí está trabajando, pues sí suena. No había risa, no había apuesta. Solo reconocimiento contenido. Contenido. Álvaro pasó una vez más antes de que cerraran. Esta vez se detuvo un segundo, miró los uniformes colgados, miró el interior del taller, miró el paño gris cubriendo la máquina. La escena no coincidía con la imagen que había difundido. No había humo, no había fracaso, había orden, había avance, había continuidad. Y eso era más difícil de soportar que cualquier discusión. El portón del taller no existía, solo la cortina de tela, moviéndose con el aire nocturno. Álvaro dio media vuelta. El zumbido no estaba encendido en ese momento, pero su eco seguía presente, porque cuando un sonido deja de ser débil, ya no necesita estar activo para sentirse. El sábado amaneció con el cielo despejado y el barrio más despierto de lo normal. Desde temprano se escuchaban voces, pasos apurados, niños corriendo con camisas blancas recién planchadas. El taller estaba en silencio. Los 12 uniformes colgaban alineados, cubiertos con sábanas limpias para protegerlos del polvo. La máquina descansaba bajo el paño gris. No estaba encendida, no hacía falta, había cumplido. Mireya revisó cada prenda una última vez. Ajustó un botón, cortó un hilo suelto, pasó la mano sobre las costuras reforzadas. No había lujo en esas telas. No había bordados dorados ni etiquetas nuevas, pero había firmeza. La directora llegó puntual. Entró sin formalidades, acompañada por 2 maestras. Las 3 observaron en silencio cómo Mireya retiraba las sábanas. 12 uniformes, 12 escudos bordados con hilo azul oscuro, 12 cierres alineados. Las maestras comenzaron a revisar uno por uno. No buscaban fallas evidentes, buscaban consistencia. No encontraron debilidades. «Están mejor que los del año pasado», dijo una de ellas en voz baja. La directora no comentó nada inmediato. Sacó el sobre con el pago restante. Lo dejó sobre la mesa sin dramatismo. «El lunes hablamos de más trabajo». No fue promesa, fue continuidad. Cuando salieron con los uniformes doblados en cajas, el taller volvió a quedarse solo. Pero el barrio ya no estaba igual. A media mañana, el desfile comenzó en la calle principal. Los niños marchaban torpes, orgullosos, con las rodillas reforzadas brillando bajo el sol. Los escudos azules destacaban en fila perfecta. La música de la banda escolar llenaba el aire. La gente aplaudía. Alguien señaló los uniformes. Los hizo Mireya. La frase se movió como un rumor distinto al de semanas atrás. No llevaba burla, llevaba confirmación. Álvaro estaba entre la gente, no en primera fila. Un poco atrás, cerca de una pared con sombra. Observó la fila pasar. Reconoció el bordado. Reconoció la línea recta. Reconoció el acabado en las rodillas. No había forma de minimizarlo. No había forma de decir que era suerte. El trabajo estaba caminando frente a él, en 12 cuerpos distintos,
bajo el sol del mediodía. Mientras tanto, en el taller, Mireya no estaba en la calle principal. Estaba limpiando la mesa, ordenando hilos, revisando el motor una vez más.